Esto es la pasión de los monstruos. Buenas Esta noche hablaremos del príncipe de la oscuridad. Así que todos esos de espíritu pobre, váyanse a su casita. Porque este programa está dedicado a las sombras, al príncipe de la oscuridad y a sus amantes. Pues ya saben que mi nombre es Damián Bazar. Y está aquí el aparecido, el hombre cubeta asesina. Es Alex Von Frankenstein. Muy bien. Estamos aquí con ustedes para, como siempre, saludarlos. El satanismo y uno de sus más grandes creadores y fundador de una de las iglesias más importantes del culto satánica. Este programa es a petición de Diego. Sí. Vamos a hablar precisamente, como el nombre lo dice, de uno de los poderosísimos iniciadores de todo esto, la bestia, así también lo conocían, y principalmente como el mago negro. El mago negro. Y estamos hablando de Aleister Crowley. ¿Y de quién más? La Bey. Bueno, de Anton LaVey y de Aleister Crowley. Ajá, sí. Es Bueno, la petición ¿empieza? de Diego y vamos a hablar. Bueno, cuando nos referimos a estos personajes, que ya saben, están relacionados con el ocultismo, lo paranormal. Cuando hablamos precisamente de estos temas y de satanismo, es inevitable pues no hablar, ¿no?, de ellos, principalmente de Aleister Crowley, que es como el más famoso o infame de todos los ocultistas de todos los tiempos. Bueno, es bien cierto que se necesitan un chingo de libros en un programa de 15 minutos. Se necesitarían libros para escribir sobre toda su vida, sus relaciones con la élite, con gobiernos mundiales, ¿no? Él fue un aclamado mago y profeta que fue involucrado en rituales sexuales con miembros de las más altas clases sociales, ¿no? Entonces, por ello es un personaje como controversial. Muy aparte de lo que hace, el siquiera estar relacionado con estas personas, pues da mucho de qué pensar, ¿no? El qué chingados tendría que estar la élite, todas estas clases sociales tan altas, pues involucrándose con un mago, ¿no?, de su categoría y de su trabajo, de este tipo de trabajo que realiza Aleister Crowley. Bueno, también se dice de Aleister que se comunicó con el mismísimo diablo, ¿no?, que participó en rituales mágicos verdaderos, no charlatanerías, y los protagonistas de estos rituales siempre fueron animales, personas torturadas, asesinadas,
Y esto es como una pequeñita introducción, ¿no? La enigmática y escabrosa vida de nuestro amado Aleister Crowley, que nos ha dado muchísimos temas para nuestros programas. Es tan afamado y increíble de saber toda su vida de este señor. Así que vamos a dar como una pequeña, bueno, pequeños datitos por ahí, ¿no? También Anton la vi. Sí. Bueno, yo les quería hablar, para empezar con esto, de... Yo les voy a hablar, como les dije, de Aleister Crowley, que fue también conocido como el hombre más malvado del mundo, ¿no? Y al parecer este tipo disfrutó de este papel, ¿no? Les voy a contar un poquillo de su biografía de Aleister, por si alguno de ellos tiene parecidos con él, pues tienen de qué orgullecerse. Aleister Crowley nació el 12 de octubre del 75 en Leamington, Inglaterra. Su nombre real es Edward Alexander Crowley. Esos datos ya los hemos dicho en el programa. Y lo importante de él también fue mucho su infancia. Si recuerdan uno de los programas de los que hablamos, a la mayoría de esta gente no nace, ¿verdad? Es hecha, es producto de las actitudes, de los traumas, de las enfermedades de una sociedad que, bueno, no termina de sacarse la ignorancia, no termina de sacarse pues el mal pedo y la maldad que tiene ya pues todos, ¿no? Como personas y como sociedad, ¿no? Imagínate eso, hablábamos del creador de las muñecas, ¿no? Que es obligado a besar a una niña muerta, que es obligado a casarse, ¿no? Entonces toda esta serie de cosas mandan a la gente hasta a cierto punto. Y bueno, pues también ya pues de pasadita, ¿verdad? Con esta búsqueda que esta sociedad tiene como para salvarse, ¿no? En donde se retoman las antiguas cosas, pues bueno, pues es la fórmula perfecta para crear esta clase de seres que algunos llaman monstruosos, pues sin saber que pues realmente son producto de una sociedad monstruosa. Así es, Aleister, por ejemplo, también su infancia no fue una infancia normal como la que suele tener la gente. Él también fue obligado a muchas cosas, incluso participar en actos sexuales. Él incluso a los 11 años de edad torturó y mató a un gato, a su propio gato, y cuando fue inscrito obligatoriamente en una escuela religiosa que se llamaba Malvern, me parece, en esta escuela religiosa, él participó en un acto homosexual también, que para él fue impactante en ese momento, porque fue, parece que con uno de los principales autoridades de esta escuela religiosa. Y después se cambió de escuela a Tonbridge y ahí tuvo relaciones con una prostituta. Estamos hablando que tenía 15 y 16 años, la cual lo infectó con gonorrea, le contrajo gonorrea con esta prostituta. Y hasta los 21 años, justo a los 21 años fue cuando decidió detener su vida sexual, porque ya había tenido desde los 11 años una vida sexual impresionante, en la que incluso se cuenta que tuvo que ver algo de zoofilia. A los 21 años de edad decidió él dejar los actos sexuales y pasarse al ocultismo, que realmente no los dejaría mucho porque existe la magia sexual de la que él es principalmente el que nos dejó todo este conocimiento sobre ella, ¿no? La leyenda realmente de Aleister Crowley empieza en 1898 cuando se une a la orden herética de la Golden Dawn. Esta orden estaba dedicada únicamente a la magia blanca y el poeta irlandés llamó a Aleister una persona loca indescriptible, ¿no? Ya se imaginan, ¿no? La clase de persona, de personalidad también que tenía y la clase de impresión que ocasionó pues en alguien como este escritor, ¿no? En 1900, a la edad de 25, se mudó a la casa Boleskine, a la orilla del lago Ness en Escocia, pues por dónde más sino a la orilla del lago Ness, que es este lago cubierto de leyendas y de historias, ¿no? Pues vivió ahí empezó a celebrar misas negras con una mujer llamada Rose Kelly, ¿no?
que pues bueno, entre los dos empezaron a hacer esta clase de cosas, y con ella tuvo 2 hijos, uno de los cuales murió a la edad de 2 años en misteriosas circunstancias. Se dice por ahí que fue empleado como sacrificio a Satán, ¿no? Así es, bueno, Aleister Crowley también tiene mucha historia. Ya saben que Egipto también tiene como mucho misterio, lo cual pues le llamó la atención a Aleister Crowley. Incluso fueron en 1904 de vacaciones a Egipto. Y Aleister escribió que él afirmaba haber tenido una visión de su propia vida, ¿no? Y que según esto debía escribir en un libro que se convertiría en el libro de la ley. Muchos ya lo conocen, es el libro más conocido de él. Y al siguiente año él fue a una expedición al Himalaya que terminó con la misteriosa muerte de algunos de sus compañeros. Este tipo de misteriosas muertes, como lo mencionó también, se cuenta por ahí, ¿no? Como que fueron empleados todos ellos para este tipo de misas negras que él solía hacer. Incluso después de la muerte de ellos, que se fueron de sus compañeros, ellos se fueron a Canadá y de ahí a Estados Unidos, y su primera hija murió. Entonces ahí comenzó a morir como todo su círculo cercano, entre familia, compañeros y amigos que siempre estaban ahí con él, ¿no? Siempre han sido en misteriosas circunstancias, y por obvias razones siempre se le culpó a él, ¿no? Como, no directamente, pero siempre estuvo como entre la boca de todos, de que él tenía principalmente que ver con todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Ya en 1907, pues él funda una orden mágica conocida como Lastrum Argentum, ¿sí? Ya después se divorcia de su primera esposa, y luego, esto es algo importante, se une a la orden de los Templarios Orientales. Y en este momento fue cuando ya empezó a experimentar de manera más amplia, pues ya con rituales satánicos relacionados con el sexo. Tenía sexo con hombres y mujeres, cosa que a él no le interesaba mucho, ¿no? Y hasta 1919, que vivió en Estados Unidos, bueno, empezó él a difundir una propaganda en contra del Reino Unido y más apegada al nazismo de Hitler, ¿no? Ya en 1920 forma la abadía de Telema, y gracias a la prensa, pues este lugar se vuelve famoso a nivel global, ¿no? Ya, pues sí, tiene gran impacto con esta la abadía. Así es, y esto de Telema fue como hubo una cobertura de prensa que lo hizo súper famosa Telema, porque fue principalmente acusado de realizar orgías sexuales, sacrificios masivos de humanos, incluso de personas, y practicar en todas sus expresiones la magia negra. Incluso en 1923 el gobierno italiano, después de haberle permitido un chingo de actividades diabólicas, lo expulsó, ¿no? Como siempre, Crowley siempre deleitaba de las acusaciones y jamás negó alguna, ¿no? Parece ser que, como lo dije al principio, la bestia disfrutaba, ¿no?, de este nombre que se le ponía, y muchas veces, como bien lo dijo Diego ahí, él afirmaba que ciertos demonios le decían qué hacer, ¿no? Ahí nos mencionaba Diego de Aguas, que era el tipo de sobrenombre que tenía este demonio, efectivamente, que en Egipto le dijo que escribiera el libro de la ley, ¿no? Efectivamente, y con el paso del tiempo, pues bueno, todo esto pues influyó definitivamente sobre, pues, en la música y pues en la cultura de entonces, y empezó a crecer, ¿no?, pues el fanatismo por la religión fundada por él, ¿no? Y empezó a popularizarse el pentagrama, que es esta estrella invertida, que el cristianismo dice que los cuernos de la cabra, las orejas, ¿no?, y la barba del chivo, en realidad pues es un símbolo ancestral que se utilizó para muchísimas ceremonias. O sea, los orígenes son inciertos,
pero en realidad significa el poder de los 4 elementos sobre el hombre, y el hombre, bueno, protegido, cubierto por los 4 elementos, lo que nos acerca absolutamente al naturalismo, ¿no? Que es lo que la Iglesia Católica, en este afán civilizatorio, es lo que no quiere, ¿no? El regreso a lo natural y al contacto. Esto no tiene nada que ver con la iglesia fundada por Alistair, pero bueno, parte de ahí la idea del hombre acercado hacia los elementos, a lo natural, ¿no? Sí, aparte otros datos muy importantes de Aleister Crowley que casi no se conocen, es que él, por ejemplo, en su autobiografía mencionaba que él había nacido con 3 marcas de Buda. Ya saben, conocer esta deidad superpoderosísima y muy importante para ciertas personas. Él mencionaba que nació que una de esas marcas eran 4 pelos que le crecían a él desde el centro de su corazón, y la forma de estos pelos era la forma de la esvástica. Sí, otra de las creencias acerca de él es que era un espía para el gobierno británico, ¿no? Por eso andaba ahí, por eso de repente esa actitud de despotricar contra el gobierno británico, como para dar la imagen de no tener nada que ver con ellos, ¿no? Así es, otra afirmación hecha por Aleister era que él era la reencarnación de varios ocultistas famosos, y uno de esos hombres fue Eliphas Levi, que murió el mismo año en que Aleister creció. Efectivamente, bueno, y ya luego se cubre de historias como que obligó a su mujer a fornicar con una cabra, ¿no? En algún evento seguramente la obligó a fornicar con una cabra y con todo lo que se pudo, ¿no? Entonces, pues es a grandes rasgos la historia de este hombre que realmente funda una religión, y que, bueno, eso ya en la actualidad pues permea, ¿no? Y se vuelve algo como, pues hasta popular, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues no podemos comentarles más nada, puesto que el tiempo se ha terminado para todos ustedes, seres humanos inmortales. Nos despedimos de ustedes esperando verlos en la próxima transmisión de La Mansión de los monstruos. ¡Ah!